Conocer los factores primarios de la renta fija nos permite invertir mejor, sea en bonos o en cualquier otra subclase de activos. Siempre los factores primarios van a tener que ver con los determinantes en la ecuación de ese activo financiero y nos van a dar la respuesta a la pregunta del valor. En rigor de verdad hay múltiples factores relacionados con la evaluación de un activo financiero, sea renta fija u otro, pero el desafío quizás como traders o como inversores sea considerar aquellos principales, primarios. Vamos a pensar en los factores primarios en términos de riesgos para recordarnos que los tenemos que rentabilizar, que es la otra cara de la moneda, y vamos a ir desarrollando uno a uno en términos de medida y en términos de sensibilidad. Siempre el ranking relacionado con renta fija comienza con un top, la tasa de interés. La tasa de interés es sin dudas la vedette para evaluar renta fija, como lo es para cualquier expresión de deuda. Y tenemos que dar respuesta a la pregunta de qué mide y qué medida de riesgo se va a utilizar a esos fines. Uno de los supuestos más básicos en cualquier desarrollo lineal es el desplazamiento de una curva. Una curva, podemos pensar en la expresión más simple, una línea está conformada por dos puntos. El desplazamiento se lo conoce en inglés como shift y la medida típica es la derivada primera de la curva, la pendiente de la misma se llama duration o duración. El segundo factor primario tiene que ver con la curva en sí misma, que vamos a denominar en lo sucesivo curva de rendimientos. Es la curva que resume una nube de puntos en dos ejes, un eje de rentabilidad o yield, que es el eje vertical, y un eje de duration o vencimiento, una expresión de la medida de riesgo asociada con el tiempo, y cualquier curva representa o sintetiza esa nube de puntos que en esos dos ejes representa cada uno de los bonos. ¿Qué vamos a medir con la curva de rendimiento? Cambios en la curva, también conocidos como twist. ¿Y cuál va a ser la medida? Bueno, acá vamos a contar con dos. Key Rate Duration, las duraciones de tasas claves para cada combinación de yield y dimensión temporal, o Dollar Value Duration, que es la reexpresión en términos de dólares o en la moneda que estemos trabajando de esa duración. El tercer factor primario es el spread. Siempre que pensamos en un spread vamos a pensar como base en la tasa libre de riesgo y lo que vamos a medir son los cambios en esos spreads. Otra vez, capitalizando el concepto de duration, lo que vamos a estar viendo es el spread duration. Finalmente, hay otros factores primarios que podemos observar, como la opcionalidad, muy típica de los mortgage-backed securities, como la variable crédito en sí misma, que se resume a través de varias características de los emisores, como la capacidad de pago, como los covenants, y todos ellos son muy aplicables a cualquier variedad de renta fija. Ahora bien,
Con la crisis del 2008 se pusieron en escena todos los instrumentos de renta fija asociados a hipotecas, mortgage-backed securities principalmente, también asset-backed securities. Toda la securitización de créditos, no importa de qué forma de consumo proveniese ni qué subyacente tratase. En los casos de mortgage-backed securities en particular, una de las características más importantes a tener en cuenta es el sector al que pertenecen. Y la segunda característica, la opcionalidad. Todos los instrumentos de renta fija apalancados en hipotecas contienen una opción de compra que el emisor cede al tenedor en caso de refinanciación de tasas. La convexidad es un tercer factor.